Buenas tardes, licenciada. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia de los bacilos gram negativos como el Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. Vamos a iniciar hablando sobre las beta-lactamasas. ¿Qué son las beta-lactamasas? Son enzimas producidas por las bacterias para poder defenderse frente a los antibióticos beta-lactámicos. Aquí vamos a conocer a los antibióticos beta-lactámicos, principalmente que son 4, que es la penicilina, cefalosporina, los carbapenémicos y los monobactámicos, que tienen la función de inhibir la síntesis del péptido glicano, asimismo inducir la autólisis de las bacterias. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Principalmente por el anillo beta-lactámico que contiene en su estructura química, lo cual va a permitir, ¿no?, que realice su mecanismo de acción. El mecanismo de acción, como ya mencioné, es la inhibición de la síntesis del péptido glicano, que va a permitir, ¿no?, la transpeptidasa, que es una enzima que se va a unir los péptidos para que se forme, ¿no?, la pared del péptido glicano. En este caso también se le conoce como una proteína de unión a la penicilina, y justamente es donde se van a unir los antibióticos. ¿Y qué pasa al unirse a los antibióticos? Estos van a romper ello y van a inhibir, ¿no?, esa unión de los péptidos para que pueda formarse la pared del péptido glicano. Por tanto, los antibióticos rompen esa pared y es que la bacteria va a quedar al aire libre y se va a destruir. Los mecanismos de defensa de las bacterias son 4 principalmente, que es la inactivación del antibiótico por las beta-lactamasas, la modificación de la proteína de unión de la penicilina, también la penetración alterada de los fármacos para la proteína de unión de la penicilina como blanco, y el flujo de salida de antibióticos. Aquí ya observamos el Escherichia coli, que en su forma natural o silvestre o salvaje, podemos decirlo, ¿no?, tiene un mecanismo de resistencia natural que está dada por la beta-lactamasa de clase C o cromosómica, ¿no?, que esta no va a tener trascendencia clínica porque su expresión es mínima y no va a causar daño en la persona. Es por ello que se le va a considerar como sensible a todos los beta-lactámicos. Pero ¿qué pasa si hay uso, digamos, de antibióticos o alguna mutación? Esto se va a convertir en un AMC cromosómico inducible o mediada por plásmidos, y estos ya se van a volver resistentes a los beta-lactámicos. Aquí podemos observar, ¿no?, aquellos estudios que se hacían en ese tiempo, como el antibiograma, y se conocía como la prueba de extracto tridimensional, que consistía en poner un disco de cefaxitin de 30 microgramos y que al formarse ya el halo, ¿no?, y luego una tira de la bacteria para poder observar si esta es resistente o sensible, y se va a considerar resistente cuando esta invade el halo que se ha formado, el halo inhibitorio, y sensible cuando no invade el halo inhibitorio. También otra de las pruebas es el disco de ácido borónico, que consistía en poner un disco de cefoxitina de 30 microgramos, ¿no?, suplementado con 300 microgramos de ácido fenilborónico, y al lado un disco de cefoxitina normal, no sola, sin suplemento, y es por ello que por aquí el que es suplementado no se observa el halo inhibitorio. Ahora vamos a hablar sobre la Escherichia coli comble y la Escherichia coli multiresistente. La Escherichia coli comble es resistente a los antibióticos beta-lactámicos, que tiene 3 principales mecanismos de resistencia, que es por la BLE, la pérdida de permeabilidad y las bombas de transporte activas, que generalmente estos van a ser por alguna mutación en algún gen, como podemos observar que es la mutación del BLAT y el BLABSH. ¿Qué va a hacer la BLE, no? Va a hidrolizar el enlace amida, va a romper, y esto va a hacer que el antibiótico ya no tenga ese mecanismo de acción frente a la bacteria, ¿no? Y otro que es la permeabilidad, ¿no? La pérdida de la permeabilidad, ¿no?, va a ser un cambio conformacional también, debido a una mutación, ¿no?, que va a disminuir esta permeabilidad y ya no va a ingresar los antibióticos. Y otro es por las bombas de transporte activas, que a la unión, ¿no?, de las bombas efluentes multidrogo de ACRAB, ¿no?, unido con el canal de Tolce, ¿no?, van a eliminar las moléculas antibióticas, y es por eso que se da la resistencia. Las Escherichia coli multiresistentes ya no son la resistencia a otros fármacos, que generalmente también su resistencia se debe a mutaciones genéticas y por las bombas de expulsión, y se dan contra los fármacos de tetraciclinas, quinolonas y la trimetoprim sulfamethoxazol. La medición de la resistencia bacteriana, ¿no?, de Escherichia coli generalmente observada por el CLSI en el M100, en el que no se van a utilizar métodos de discodifusión y microdivisión en caldo. Y aquí podemos observar aquellos resultados que se dan, ¿no?, y nos dan ciertos parámetros para poder medirlos y medir la concentración mínima inhibitoria, ¿no?, de la acción de los antibióticos con la Escherichia coli. Y aquí podemos observar, ¿no?, en un antibiograma, ¿no?, que la bacteria posee un fenotipo natural que es sensible a todos los antibióticos, como ya lo mencioné, si es naturalmente, es sensible a los antibióticos beta-lactámicos.
y otros que ya adquieren resistencia, ¿no? Debido a que fueron presionados previamente, ¿no? Por el uso de antibióticos, o algunas mutaciones o alteraciones se vuelven resistentes, ¿no? Como podemos observar. Y también se va a lograr observar que E. coli es sensible al ciprofloxacino y al ácido nalidíxico. Y aquí podemos observar ya como algunos métodos de diagnóstico de la Escherichia coli, ¿no? Como es el tinsiogram y los agares que se van a usar para el cultivo. Asimismo, las pruebas diferenciales como es el TCI, el LIGA, el citrato y el SIM. Ya en el tratamiento se usaban este tipo de antibióticos que ya es la Escherichia coli con el pasar de los tiempos se ha vuelto resistente a ellos y todavía no se comprueba, ¿no? la resistencia al tratamiento por carbapenemasas o cefamicinas, ¿no? Y también están viendo el uso de fagosomas y nanopartículas como tratamiento alternativo, ¿no? Frente a las bacterias, y para ello se tiene que hacer un estudio muy centrado en el microorganismo, ¿no? La cepa específica y también estudiar su resistencia. Cuando hablamos de Klebsiella pneumoniae normal, esto es un bacilo gram negativo inmóvil y presenta usualmente una cápsula, la cual lo utiliza para evadir la fagocitosis y para inactivar el complemento, especialmente de la CD3. Esta bacteria posee 77 serotipos y está implicada básicamente en las infecciones intrahospitalarias, es decir, que se adquiere en pacientes que están en UCI o hospitalizados. Cuando hablamos de Klebsiella pneumoniae comble, este va a ser uno de los principales microorganismos productores de beta-lactamasas. A principios del siglo de los 80, esta bacteria ha desarrollado resistencia por las cefalosporinas, el cual ha ingresado en las bacterias multiresistentes. Esta bacteria es responsable de las infecciones oportunistas y las cuales es sensible frente a las cefanemicinas y las carbapenemas. 3. En cuanto a la presencia del fenotipo del BLE, cuando es positivo, el halo se va a generar una sinergia, el cual se va a dirigir a la amoxicilina gracias a la presencia del ácido clavulánico, y se va a generar un halo deforme y se va a dirigir toda la amoxicilina. Cuando el BLE es negativo, se va a formar un halo redondo y no se va a dirigir a lo que es la amoxicilina. Para el diagnóstico de Klebsiella pneumoniae se necesitan la toma de muestras, ya sea de esputos, secreciones, sangre, orina o tejidos que están infectados. Las colonias características de la Klebsiella van a ser mucoides y van a ser redondas. Para su identificación se utiliza lo que son medios de cultivo como el agar maconque y el PLET, lo cual va a fermentar el medio y va a virar en cuanto al PLET a un tono amarillo y en cuanto al agar maconque a un tono más intenso y con colonias rosadas. Continuando con la identificación de esta bacteria, es necesario realizar las pruebas diferenciales para un diagnóstico seguro, el cual vamos a empezar a realizar las pruebas bioquímicas. Es necesario antes de ello realizar lo que es la tinción Gram y verificar si este microorganismo se trata de una enterobacteria. Para ello se va a realizar la siembra de pruebas bioquímicas. Se va a incubar a 37 grados por 24 horas y se va a revisar y lecturar los resultados. En cuanto a las pruebas bioquímicas, utilizando el citrato de Simmons, el agar hierroalicina, el agar Kliger, el malonato y el caldo urea, este va a dar positivo gracias a la fermentación que produce esta bacteria, la lactosa. Cuando hablamos de la resistencia bacteriana de Klebsiella, esta va a presentar una resistencia primaria a la penicilina y a la ampicilina, gracias a las beta-lactamasas que ellas producen. Klebsiella también produce carbapenemasas, lo cual no va a servir como tratamiento. 3. Revisando la SLSI, tenemos puntos de corte revisados y que son ya dentro de los parámetros. Observamos el cuadro y el otro cuadro. Ya. Para confirmar la resistencia de Klebsiella es necesario un antibiograma, ya debido al fenotipo que presenta esta bacteria, que es naturalmente resistente a la ampicilina. Por lo tanto, esta bacteria va a poseer una enzima que es la penicilinasa. Actualmente la resistencia bacteriana se ha convertido en un problema de salud pública, por lo que nosotros hemos desarrollado un prototipo para buscar soluciones, con la creación de una página web, con la creación de una cuenta de Facebook, y también hemos salido a las calles a repartir información.